María Auxiliadora, Madre de Dios, ruega por nosotros. Hermanos, hoy te voy a compartir sobre Don Bosco, este gran santo que tenía unos sueños proféticos, donde nuestro Señor le daba a conocer secretos y cosas muy importantes para el caminar de la iglesia y para saber cómo comportarnos nosotros ante ciertas circunstancias. Así que hoy te lo voy a platicar. Soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión en vivo, así como a nuestros hermanos de la estación Caminando con María Radio que se enlazan. Así que, hermanos, les pedimos que compartan esta transmisión. Ayúdanos a llegar a más personas, a más hogares. Nuestro Señor se vale de este tipo de programas para tocar corazones. A veces necesitamos esa palabrita para poder levantarnos. Y a través de María Auxiliadora, la Madre de Dios, hoy te voy a compartir un hermoso mensaje. Así que para ponernos en presencia de Dios, los invitamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por el don de la vida. Y por intercesión de Don Bosco, te pedimos llegar a Santa María Auxiliadora. A ti, Madre, te pedimos que derrames muchas bendiciones en este programa y con tu ayuda llévanos a nuestro Señor Jesucristo. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Renueva los corazones de todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Tú, Señor, conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades, nuestras tristezas. Todo lo ponemos en las manos benditas de tu Madre, amorosa, Santa María Auxiliadora, para que se haga según tu santa voluntad. Invocando tu Santo Espíritu, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Santa María Auxiliadora, ruega por nosotros. Don Bosco, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Así que, hermanos, te compartía que hoy vamos a estar hablando de Don Bosco, San Juan Bosco. Y primeramente Dios, el día de mañana, 31 de enero, la Iglesia Católica festeja, celebra, recuerda a San Juan Bosco, un conocido sacerdote italiano que le fueron dados muchos sueños. Él soñaba cosas que eran mensajes que nuestro Señor Jesucristo le transmitía y que fueron providenciales. A través de estos sueños tuvo revelaciones que lo inspiraron, entre otras cosas, a, a crear esta obra tan grande que se conoce como los salesianos. Él se dedicó a trabajar intensamente por los jóvenes y por eso él es el santo patrono de la juventud. Y se le escuchaba decir continuamente: uno solo es mi deseo, que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Palabras muy lindas de un gran santo. Hermano, se dice por ahí que un santo triste es un triste santo, así que
Los santos deben de ser alegres, debemos de buscar esa alegría, esa santidad. Por eso él decía, sean felices en el tiempo, hoy, mañana, siempre. Y en la eternidad, que esa alegría, que ese gozo de sabernos hijos de Dios y muy amados de Él, nos pueda llevar a esa santidad. San Bosco tuvo 159 sueños proféticos, en los que hay uno muy conocido, que es uno de los primeros sueños, el primer sueño que tuvo a la edad de 9 años. Don Bosco, a esa corta edad, soñó que se encontraba en medio de un montón de jovencitos golpeándose y que en este sueño le pide, se le pide trabajar por los niños, especialmente por los más pobres. Y el hombre que le dice esto, le dice algo también muy importante, que él debe de hacerlo con mucha mansedumbre y caridad, y que debe instruir a los niños sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. Precisamente este sueño inspiró a don Bosco a crear esta obra salesiana en todo el mundo y su misión muy especial de trabajar por los jóvenes. ¿Cuántas instituciones educativas hay salesianas donde, aparte de que se les da estos planes de estudio para que puedan acceder a esa sabiduría, a ese intelecto, trabajan sobre todo con una base bien importante que son los valores? Por eso en ese sueño decía explicarles y darles a entender a estos niños sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. ¿Qué tanto necesitamos hoy estar trabajando en virtudes? Así que bueno, ¿quién fue Don Bosco? Don Bosco, conocido como Don Bosco, era Giovanni Melchiorre Bosco, por eso conocido como San Juan Bosco. Él fue el fundador de diversas comunidades religiosas, agrupaciones e iniciativas educativas que componen lo que se denomina la familia salesiana. Por su dedicación a la formación de niños y jóvenes, fue declarado padre y maestro de la juventud por el Papa San Juan Pablo II, el 24 de mayo de 1989. Tenemos un santo sacerdote con una gran visión en cuanto a la oración, el amor a la Eucaristía y el amor a la Santísima Virgen María, que te voy a ir platicando, te voy a ir compartiendo durante este tiempo a través de estos sueños, porque don Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Piemonte, Italia, y dice que cuando tenía 2 años, su papá falleció, así que su mamá Margarita, posteriormente conocida así y nombrada con cariño por todos aquellos jóvenes que don Bosco era su director espiritual y su maestro. Ella, Margarita, fue la que se encargó de esta educación de don Bosco y también de sus hermanos. Así que en esta pequeña edad es cuando tiene ese sueño de los 9 años, en el cual te comparto lo que nos narra él. Dice que ve una multitud de niños que se peleaban entre ellos y blasfemaban. Este es el sueño que tuvo a los 9 años. Una multitud de niños que entre ellos se peleaban, se golpeaban y además blasfemaban. El niño Juan, furioso en su sueño, dice que se abalanza contra a todos aquellos infantes e intenta callarlos a golpes. De pronto el sueño se había tornado en pesadilla cargada de impotencia y rabia, pues de un niño al verse rodeado de tantos otros, entre más chicos que él, entre esa edad y mucho más grandes. Y en eso apareció un hombre con una túnica blanca. Él lo increpó para que se calmara y dejar de propinar los golpes.
le dijo que ese no era el camino. Él lo relaciona inmediatamente con Jesús. Entonces Jesús le dijo que para ganarse la confianza y el respeto de los muchachos debía hacerlo con mansedumbre y caridad. Al instante, Cristo le estaba mostrando a quién sería su guía y maestra en esa tarea, la Santísima Virgen María, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Fíjate qué hermoso. Te aparece Jesús y le dice, a ver, así no, con golpes no. Lo tienes que hacer con caridad y con mansedumbre. Y para ello, tu maestra aquí está, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, María Auxiliadora, que ahora ocupa el centro de los sueños de San Bosco. Ella le indicó que mirara en dirección hacia donde estaban aquellos muchachos. Juan volteó y lo que vio lo dejó atónico. Ya no estaban los niños, sino un grupo numerosos de animales salvajes, pero que empezaron a transformarse paulatinamente en mansos corderitos. En ese preciso momento la Santísima Virgen se le acercó y le dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Uno de los primeros sueños de Don Bosco, donde ya le estaba guiando la Madre de Dios, evidentemente con la gracia de ella pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo y que Él accedió. Así que su biógrafo dice que creciendo de la mano de María y de Jesús, poco a poco en Juan fue creciendo también ese gran interés por los estudios, así como un deseo profundo de ser sacerdote. Juan deseaba verdaderamente con el corazón ayudar a todos aquellos niños que estaban abandonados, que eran niños en situación de calle, que no sabían a dónde ir, a dónde dirigirse. Él, con esa semilla que nuestro Señor le dejó, él quería hacerlo. Así que en la medida que Juan iba creciendo en su vida espiritual, en esa medida iban creciendo también sus ganas de aprender más cosas, de poder aconsejar a los pequeños y ese anhelo de ser sacerdote. Así que Juan, bueno, pues seguramente tendría que pasar por momentos difíciles, pero siempre de la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen María. Y bueno, entre ellos, al estar trabajando con todos estos jóvenes, se dio el caso de que siendo sacerdote, hubo un milagro que se le conoce como el milagro de las hostias. Se dice que don Bosco tenía una gran devoción a la Santísima Virgen María bajo la advocación de María Auxiliadora. Así que el día que era la celebración, la solemnidad de Santa María, él celebró con muchísima devoción, con un gran amor a la Madre de Dios y evidentemente a nuestro Señor para poder consagrar a nuestro Señor, para poder consagrar esas hostias y poder dárselas a todos aquellos jóvenes, que dice que en honor de la Santísima Virgen María fueron más de 600 jovencitos con los que él trataba, con los que él ayudaba. Y la iglesia estaba abarrotada. Habían preparado para ello, como se esperaban más de 600 jóvenes, se preparó un copón lleno de estas partículas para ser consagradas en la Santa Misa. Pero ¿qué creen? Resulta que el sacristán, seguramente con muchas actividades, se le olvidó en la sacristía. Y cuando se dio cuenta, ya había pasado el momento de la consagración. El sacristán es la persona que generalmente va al sagrario hoy en día o un ministro para revisar la reserva que hay en el sagrario y dependiendo de esa reserva se ponen formas para que el sacerdote consagre. Así que seguramente este sacristán había preparado las 600 porque no había 600
Eucaristía, 600 formas consagradas en el sagrario. Así que por eso las prepara, se le olvida. Y cuando don Bosco va a tomar ese copón de hostias consagradas, se da cuenta de que hay muy pocas hostias, porque al sacristán se le olvidó. Así que él inmediatamente voltea, busca a la Madre de Dios, a Santa María Auxiliadora, y con esa confianza le pide: Madre, todos estos muchachos han venido con la ilusión de recibir el cuerpo de tu Hijo. No puedes dejarlos marchar en ayunas. Fueron las palabras de don Bosco dirigidas a la madre al darse cuenta que había más de 600 jóvenes y solamente unas cuantas hostias consagradas. Así que don Bosco, con gran confianza, una vez pidiéndole la ayuda a la Madre de Dios, a María Auxiliadora, toma el copón y empieza a dar la Sagrada Eucaristía. Y alcanzó para los 600 o más de 600 jóvenes. Cuando terminó la Santa Misa, el sacristán, asombradísimo de ver ese prodigio, se le salían los ojos de la órbita porque sabía que no había las suficientes hostias en ese copón y don Bosco seguía dando el cuerpo de Cristo a cada uno de esos jóvenes que seguramente se había preparado con mucho amor para recibir a nuestro Señor Jesucristo en una fiesta tan grande. Así que el sacristán estaba totalmente asombrado. Cuando terminó la Santa Misa, le muestra a don Bosco el copón que él olvidó en la sacristía con las más de 600 formas y le dice a don Bosco que en el sagrario no había las suficientes hostias, que esto había sido un milagro, a lo que don Bosco contestó: junto al milagro de la transubstanciación que obra el sacerdote al consagrarla, el de la multiplicación de las hostias es insignificante. Fíjate la sencillez y la humildad. Además, lo ha hecho María Auxiliadora. Nuestra Madre es quien nos facilita la comunión. A ella le debemos que recibamos el cuerpo del Señor cada vez que comulgamos. Fíjate qué hermoso momento y sobre todo esa devoción, esa confianza que don Bosco depositaba en la Madre de Dios, que él le iba a pedir a ella para que ella, a través de ese amor que le tiene nuestro Señor Jesucristo a su amadísima Madre, por supuesto que iba a concederle que todas esas hostias consagradas se multiplicaran para que todos aquellos jóvenes pudieran recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por intercesión de la Santísima Virgen María. Así que bueno, la vida de San Juan Boscos está llena de muchísimos hechos prodigiosos y él mismo decía: sí, por una sola razón, dividida en dos. Es que él siempre se encomendaba a la Santísima Virgen María y celebraba la Santa Misa con todo el amor que puede tener un alma al servicio de Dios. Así que son dos cosas que nos deja, dos enseñanzas que nos deja don Bosco para que nosotros también podamos pedir esa ayuda, invocar a la Madre de Dios en su protección para que Él nos lo conceda y siempre tener esa confianza puesta en el Señor. Eso es lo que hacía don Bosco. Y él mismo también decía: hay que acudir a ella porque ella es la Madre de Dios. Y efectivamente, la Madre de Dios es quien nos ayuda en todas nuestras dificultades, aflicciones, necesidades, porque independientemente de la advocación con que la llamemos, don Bosco la llamaba María Auxiliadora, algunos otros tendremos algunas otras devociones, advocaciones como
a Nuestra Señora de Fátima, como la Virgen de Lourdes, la Virgen de las Gracias, la Virgen de Satanudos. En fin, en México llamamos también con mucho amor a Santa María de Guadalupe, nuestra morenita del Tepeyac, porque a fin de cuentas es la misma, es la Madre de Dios, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y bajo la complacencia de nuestro Señor Jesucristo derrama todas las gracias que nuestro corazón esté preparado para recibir. Nos resuelve problemas, nos da paz, nos da alegría, fortalece nuestros matrimonios, cuida a los hijos, a los esposos, cuando nosotros le pedimos con gran fervor, con gran humildad, cuando nuestros corazones se abajan al entender y al darnos cuenta que estamos ante la presencia de la Madre de Dios. Y donde está la Madre está el Hijo. Así que imagínate qué hermoso estos sueños que tenía don Bosco y todos los prodigios que hacía dentro de este ministerio sacerdotal. Por eso es tan importante que nosotros podamos pedir por todos nuestros sacerdotes, tener sacerdotes santos, oremos mucho por ellos, ora por tu párroco, por tu vicario, por tu obispo, para que tengamos esos sacerdotes santos que nos sepan conducir y darnos dirección espiritual, que nos sea más fácil, por ponerlo así, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es lo que encontró don Bosco en Santa María Auxiliadora, porque lo más importante es que ella nos lleva a Jesús. Ella nos da hambre de ir a la Eucaristía. Por eso don Bosco podía hacer grandes prodigios como él mismo lo hacía. En otro momento nos dice que don Bosco fue a visitar la ciudad italiana de Génova, donde en esa ciudad radicaban muchísimos de sus bienhechores, porque hacía grandes obras. Ahorita te voy a platicar algunas. Así que don Bosco visita Génova y celebra la Santa Misa en 1872 y dice que participaban una gran cantidad de benefactores. Al finalizar la Santa Misa, después de haber escuchado la catequesis, después de escuchar esas homilías seguramente tan profundas y tan sencillas para que todo el pueblo lo entienda, lo viva, y sobre todo esa fuerza del Espíritu Santo a través de las palabras del sacerdote, en este caso don Bosco, cómo tocaba esos corazones, los convertía. Así que dice que al finalizar la Santa Misa, todos quisieron pasar a saludar a don Bosco, recibir la bendición de la Santísima Virgen Santa María Auxiliadora, y además don Bosco les regalaba una medallita de María Auxiliadora que todos deberíamos de portar en la advocación de la Santísima Virgen María o un escapulario. Así que don Bosco dice que llevaba una bolsita chiquita, pequeña, con algunas cuantas medallas de María Auxiliadora. Sin embargo, igualmente en ese pensamiento de decir, Santísima Madre, no se pueden ir sin un regalo tuyo, sin esa bendición tuya. Cada uno que pasaba, don Bosco tomaba de su bolso o de su bolsa una medallita, y cada uno de todos aquellos personas recibió como obsequio una medalla de María Auxiliadora. Y bueno, también los que estaban cerca de él, los que sabían, habla del secretario que estaba cerca de él. Él fue el que le había dado sabía, ¿no? De esa bolsita pequeña que tenía algunas cuantas medallas, y también se dio cuenta de ese prodigio, que las medallas alcanzaron para todos aquellos que participaron en la Santa Misa, gustosos de ir a saludar a don Bosco y recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo y saludar a su amadísima Madre María Auxiliadora. Así que son de las cosas que hacía don Bosco.
pero él se dejaba conducir por la Madre de Dios y a través de estos sueños. Bueno, te voy a platicar uno de los sueños también que él tuvo de que cuando uno le pide a la Madre de Dios, ella intercede ante su hijo por uno. Así que en otro acontecimiento de don Bosco, dice que una de sus oraciones, que fue el 15 de agosto de 1864, eran dirigidas para pedirle una abundante lluvia sobre los campos de Montemagno en Asti, porque había pasado ya 3 meses que no había llovido y se dice que habían campos que se estaban quemando. Así que él elevó igualmente su oración al cielo, a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. Y don Bosco invitó al pueblo diciéndoles en el primer sermón: si ustedes vienen a los sermones de estos 3 días, si se reconcilian con Dios por medio de una buena confesión, yo les prometo una lluvia abundante. Su fervorosa exhortación venció a los corazones, pero era la Virgen la que había hablado por boca de don Bosco. Don Bosco era un hombre de mucha oración, del rosario todos los días con gran devoción y de celebrar la Santa Misa. Entonces, al ver toda esa necesidad de aquellos campos tan secos y que se estaban quemando y que tenía más de 3 meses que no llovía, él les prometió: si vienen a los sermones de estos 3 días, si se reconcilian con Dios por medio de una buena confesión, yo les prometo esa lluvia abundante. Así que era previo a la fiesta de la Asunción. Por lo tanto, en esos 3 días la gente acudió, se confesó y el día de la fiesta de la Asunción hubo una comunión general, como hacía tiempo no se había visto. Así que después de que todos comulgaron, dice que inició para el rezo de las vísperas, comenzó el canto de los salmos en la iglesia. Don Bosco, apoyado en la ventana, interpelaba al cielo que parecía que no se movía, seguía soleado. Así que llamó a su sacristán y le dijo: vaya detrás de la iglesia y observe si viene alguna nubecilla. Así que el sacristán fue en obediencia y le dijo: solamente observé cómo se está formando una pequeña nubecita, como de la suela de una zapatilla. Y hace una reflexión. Tal vez esa nubecilla era como aquella nubecilla del Carmelo en tiempo de Elías. Así que don Bosco subió al púlpito y apenas dijo las primeras frases, se oyó un prolongado trueno y poco después una lluvia torrencial empezó a caer, que golpeaba contra los vidrios y todos reconocieron el prodigio. Estos prodigios, esta manera de don Bosco, hermanos, nos invita a pedirle a María Auxiliadora, a la Madre de Dios, una fe tan grande y esa confianza que don Bosco tenía puesta en la Madre de Dios, en María Auxiliadora, esa fe que todos los santos tienen y por eso obran milagros tan grandes, esa fe que nosotros también podemos pedirle en gracia a María, a la Madre de Dios. Así que don Bosco, sigue diciendo el biógrafo, convirtió a esta población en pocos días, hizo que rezaran, que se confesaran, que asistieran a la Santa Misa y por eso Dios da respuesta a las peticiones del santo porque van en orden de la gracia. Don Bosco decía que estos milagros se producían ciertamente porque celebro con un corazón contrito la Santa Misa y soy devoto del Santo Rosario todos los días. Son 2 acciones a las que este santo nos invita
asistir a misa todos los días si nos es posible y poder comulgar en gracia. Y si no lo puedes hacer todos los días, pues por cuestiones de que cuidas a algún enfermo, de que estás enfermo, de que no hay misa todos los días en tu lugar porque hay escasez de sacerdotes o por la razón que sea que te lo impida, puedes rezar el Santo Rosario pidiéndole a la Madre de Dios que te regale esa devoción, que encienda tu corazón para que el Señor escuche. Así que de aquí te voy a compartir ahora un sueño de Don Bosco que se refiere a los mártires de Turín en 1845. Dice Don Bosco: me pareció encontrarme en la plaza de Baldoco en Turín y dirigiendo mi mirada al río Dora, alcancé a ver entre los árboles donde hoy está la avenida Regina Margherita, junto a la calle Cotolengo, en un campo sembrado de hortalizas, maíz, habichuelas y coles. Tres hermosísimos jóvenes radiantes de luz estaban de pie en aquel lugar que en el sueño anterior se me había señalado como el sitio del glorioso martirio de los tres soldados de la Legión de Tebea. Me invitaron estos a bajar y a acercarme a ellos. Me dirigí a ellos, los cuales me acompañaron amablemente al extremo de aquel terreno donde hoy se levanta majestuosa la iglesia de María Auxiliadora. Me encontré frente a una dama magníficamente vestida y admirable de belleza, majestad y resplandor, y acompañada de un selecto grupo de venerables ancianos con aspecto de príncipes, innumerables personajes adornados con gracia y deslumbradora riqueza. Le hacían corte como una reina y formando en su derredor círculos interminables, se extendían hileras e hileras de ángeles hasta perderse de vista. La dama apareció precisamente donde ahora está situado el altar mayor de la gran iglesia de María Auxiliadora y me invitó a acercarme. Cuando me tuvo a su lado, manifestó que los tres jóvenes que me habían llevado a ella eran los mártires Salutor, Adventor y Octavio, con lo cual parecía indicarme que ellos serían patronos especiales de aquel lugar. Después, con inefable sonrisa en los labios y con amorosa palabra, me animó a no abandonar a los muchachos y a seguir cada vez con más fervor la empresa comenzada. Me dijo que encontraría gravísimos obstáculos, pero que todos serían allanados y derribados si ponía mi confianza en la Madre de Dios y en su divino Hijo. Por último, me mostró una casa cercana que realmente existía, que después supe era propiedad de un tal Pinardi, y una iglesia precisamente donde está ahora la de San Francisco de Sales, con el edificio contiguo. Después, alzando la mano derecha, exclamó con una voz de inefable armonía: esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. Al oír estas palabras quedé tan impresionado que me desperté. Eso es lo que escribe Don Bosco en este libro, en este sueño. Y hay una nota en el que pone: Don Bosco quedó muy impresionado por este sueño. Averiguó con gran interés con un historiador para saber en qué sitio había sido martirizado los tres soldados mártires que pertenecían a la Legión de Tebea. Y él le dijo que el martirio había sido justamente afuera de Turín, cerca del río Dora, es decir, donde fue el sueño, donde el sueño se le indicó. 20 años después construiría Don Bosco ahí, en ese sitio, la Basílica a María Auxiliadora, templo desde el cual se ha propagado la devoción a la Santísima Virgen María a muchos países del mundo. Así que nuevamente Don Bosco tiene este sueño
en el que encuentra todos estos detalles que te acabo de compartir y que además son sueños muy precisos y que cuando despertó él fue a investigar qué había pasado con estos tres mártires y el historiador le da santo y seña de lo que pasó, así que él también con esa confianza inicia esta construcción de la Basílica de María Auxiliadora, donde dice que 20 años después, Don Bosco la construyó. Son parte de la vida. Ahora te voy a compartir rápidamente un sueño que se llama Las distracciones de la iglesia, en el que en este sueño, hermanos, yo creo que muchos de nosotros caemos y probablemente caemos todos los días, para que podamos saber qué puede pasar y sobre todo poder nosotros saber combatir, porque esto era lo que la Santísima Virgen María y nuestro Señor también le indicaban. Dice que en este sueño, que se refiere a las distracciones en la iglesia, el 28 de noviembre de 1861, cuando muchos de los jóvenes estaban recién llegados al oratorio de Don Bosco y todavía no estaban acostumbrados a rezar atentamente, el santo les contó este sueño. Soñé que estábamos todos reunidos en la iglesia y empezó la Santa Misa. Y entonces entraron al templo muchos hombrecillos vestidos de rojo y con cuernos, es decir, unos diablillos, y se dedicaron a distraer a los jóvenes mientras rezaban. A unos les presentaba los elementos del deporte, ¿no? Los distraía pensando en el deporte. A otros en los libros. Algunos más un plato lleno de golosinas y a otros les mostraba el fondo de un armario en el cual había guardada una buena merienda. ¿Te pasa eso, hermano? Cuando estás en la Santa Misa, ¿qué estás recordando y qué tanto te distrae? Sigue el sueño de Don Bosco. A otros les atraía el recuerdo de su pueblo o de su barrio y con eso los diablillos los distraían de la Santa Misa. A otros les recordaban los detalles del último partido de juego. Cada joven tenía un diablillo que trataba de hacerlo pensar en otras cosas y no en las oraciones que estaban haciendo. Algunos diablillos estaban encaramados en el cuerpo de ciertos jóvenes y se entretenían en acariciarles y alisarles el cabello. ¿Cuántas veces se piensa y se distrae en la Santa Misa en este tipo de acciones? Sigo leyendo. Llegó el momento de la elevación de la hostia y al toque de la campanilla los jóvenes se arrodillaron y todos los diablillos desaparecieron, menos los que estaban sobre el cuello, los cuales volvieron la espalda para mirar al lado contrario del altar. No podían ver de frente a nuestro Señor, pero eran aquellos que estaban en pecado más grave. Dice, apenas terminó la elevación, volvieron los diablillos y se dedicaron otra vez de distraer a los jóvenes para que no pusieran atención a lo que estaba rezando. Creo que la explicación de este sueño es que los diablillos representan las distracciones que nos vienen cuando rezamos. Fíjate la importancia. Cuando ve Don Bosco a todos aquellos jóvenes que asistían a misa, pero que todavía no estaban tan entregados, les comparte este sueño. Pero ¿cuántos de nosotros que asistimos a misa o incluso cuando estamos rezando el Santo Rosario, nos estamos acordando de 1000 cosas y se le llaman distracciones? Si rezamos sin pensar en lo que estamos diciendo, si no entendemos a quién le estamos hablando ni qué estamos pidiendo, entonces nuestra oración pierde mucha parte de su valor y de su poder. Porque aunque estemos con las cuentas del rosario,
si estamos pensando en otra cosa, incluso se nos confunden las cuentas, ya no sabemos cuántas llevamos. Eso es lo que pasa con las distracciones a la hora de rezar, porque el enemigo no quiere, evidentemente, que estemos nosotros con toda nuestra atención y con el corazón puesto en el rosario, en la Santa Misa y con los ojos puestos en Dios. ¿Por qué? Pues porque el diablo no le agrada, ¿no? Él quiere que le pertenezcamos a Él, que dejemos a Dios. Nos quiere robar el alma, esa felicidad. Así que estemos muy atentos a lo que nos está pasando en la Santa Misa. Debemos de tener un corazón muy abierto y luminoso para que entre la luz del Señor, para que verdaderamente hagamos nuestra oración humilde y vigilando nuestra oración. Son dos cosas que también nos invita don Bosco. Tener este corazón abierto y luminoso para que pueda entrar la luz del Señor. Si no, no va a poder entrar porque a través de las distracciones se nos están yendo las bendiciones. Así que en esa humilde vigilancia en la oración, pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude con todas estas dificultades. Ahora te voy a compartir cuál es, cómo nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2729, la dificultad de estar en oración, que es precisamente la distracción. ¿Qué nos dice el Catecismo? Que en la oración vocal la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Basta con volver a nuestro corazón. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta humilde toma de conciencia debe de empujar al orante a ofrecer al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien deseas servir. Así que, hermano, de verdad, esta manera en que la Santa Iglesia Católica en su sabiduría nos presenta lo que es la distracción en el numeral 2729 del Catecismo de la Iglesia Católica, fíjate cómo hay incluso como diferentes niveles de distracción. Uno primero en la oración vocal y que la distracción puede referirse a las palabras o al sentido de estas. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás tú rezando y en lugar de decir una palabra dices una por otra? Te distrajiste, pero de alguna manera te regresa, te hace estar atento y te das cuenta del error. Y entonces corriges. Esto es la oración en la oración vocal. Pero hay otra distracción que nos dice que es de un modo más profundo y se refiere a aquel a quien oramos. Es decir, nos distraemos de que le estamos haciendo oración a Dios nuestro Señor. Estamos en ese pedido y puede pasar frecuentemente en las horas santas, cuando está nuestro Señor, que estamos en audiencia privada con el Todopoderoso y que nuestra mente está divagando. Esa es una distracción más profundo, una situación también más grave del espíritu, porque ahí es donde tenemos que pedir al Señor que nos ayude para tener esta perseverancia en la oración, porque nos dice que en esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante al ofrecerse al Señor para ser purificado. Señor, te das cuenta que ya te distrajiste, te regresas, porque dice, el combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Si tú estás en esa oración y te distraes por un momento, inmediatamente regresas y le pides al Señor
para que te ayude en esta perseverancia de la oración. Pídele a la Santísima Virgen Santa María Auxiliadora para que ganemos esta batalla, para que decidamos en este combate a quién vamos a servir a nuestro Señor. Y con esto te comparto esta cita bíblica que viene en Mateo 6, 21, 24. Dice, ahí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí están dos imágenes en esta hermosa cita bíblica donde para don Bosco su tesoro era la Eucaristía, donde está el tesoro de los tesoros, donde está el Señor de los señores. Ahí estaba el corazón de don Bosco porque ese era su tesoro y el otro era en la Santísima Virgen María, que al amarla tanto, ella lo lleva a Jesús. Ella nos conduce a Jesús. Así que, hermano, también haz esa reflexión. ¿Qué tanto te distrae? ¿Dónde tienes puesto tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Si estás con tu familia, que entenderíamos que es el lugar más sagrado donde estás con tus papás, con tu mamá, con tu esposo o con tu esposa y estás constantemente revisando el celular y contestando mensajes y haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿en dónde está tu tesoro? Hay momentos que son muy especiales en los que debemos de tener esa relación con el otro, escucharlo, dialogar, hacerlo sentir que es importante y que lo escuchamos. Y también que nosotros podamos hacerlo con nosotros mismos. Fíjate en algo tan sencillo como es el celular y que hoy en día las redes sociales nos atrapan tanto. Ahora en misa, en las horas santas, en el rezo del rosario, es una gracia que tenemos que pedirle a la Santísima Virgen María nos ayude, porque los vicios son muy feos y aparte es muy fácil de caer. El Papa Francisco nos ha invitado muchas veces a esta vida de oración y nos dice, dime cómo oras y te diré cómo vives, ¿no? O sea, ¿cómo estamos orando? Y también hay otra parte en el Catecismo de la Iglesia Católica en el que nos habla acerca de que cuando nosotros esos vicios nos distraen tanto. Ahorita te comentaba nada más lo de la distracción, pero en el catecismo de la iglesia, en el numeral 1866, nos dice que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen. Si esa virtud en la cual tú quieres ir creciendo, tendrás ese vicio que te va a estar así como cuchillito de palo. Pero cuando tú estás atento, es cuando le haces frente. Pides la ayuda de nuestro Señor, pides la ayuda de la Santísima Virgen María y también pones de tu parte. Si estás viendo que ese celular, esas redes sociales son las que te están ocasionando problemas, que no cumples con tu trabajo, no cumples con tu tarea, no cumples con tus actividades en casa, etcétera, etcétera, es un vicio. Si tú lo usas en un horario determinado para escuchar una catequesis, para leer, meditar las laudes, alguna cita bíblica, escuchar el evangelio y le das ese tiempo y le dedicas ese tiempo, entonces ese elemento, ese aparato, ese celular, esa red social te está ayudando, pero ahí es donde tienes que estar muy atenta porque esos vicios te pueden llevar a otros muchos más, como la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza.
Así que tengamos cuidado, hermanos, en cómo estamos nosotros distrayéndonos. Santa Teresa la llamaba a estas distracciones la loca de la casa, porque uno se quiere concentrar y vuela tu pensamiento, pero cuando estás atento lo vuelvas a regresar para estar en lo que estabas. Y de esa manera nosotros podemos ir creciendo en una vida espiritual más sana. Así que bueno, don Bosco partió a la casa del padre el 31 de enero de 1888, por eso se celebra el día de mañana. Y bueno, felicitamos a toda la familia salesiana por este gran santo que nuestro Señor ha concedido a la iglesia y que nos los pone también como modelo santidad en estos dos líneas tan importantes, el amor a nuestro Señor Jesucristo y la ayuda de la Santísima Virgen María. La vida de don Bosco fue una entrega total a Jesús y a la Virgen a través de sus queridos niños y jóvenes, que con cuánto amor los atendía. Y pues sí, vale la pena tener santos que nosotros podamos pedir ese apoyo, esa ayuda, esa intercesión. Recordemos que quien hace el milagro es nuestro Señor, solamente Él. Pero si nosotros le pedimos ayuda a su madre, ella ora por nosotros y ora por nosotros ante el trono de nuestro Señor Jesucristo para que podamos tener esas gracias. Así que bueno, nos despedimos con esta Ave María para pedirle a nuestro Señor Jesucristo su protección, su ayuda, sus bendiciones a través de la Santísima Virgen María. Primeramente Dios, si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde. Así que vamos a hacer esta oración de la Ave María y esta oración a don Bosco que dice, oh Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa. Y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos a vos en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos. Con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Amén. Bendiciones para todos.